¿Qué tal todos? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy, un poco reflexivo y también les quiero dar un par de consejos sobre por qué el SEO es tan complejo. Por qué muchas empresas, muchas pymes tratan de tener un perfil, en este caso un perfil de marketing generalista, y tratan que esa persona haga SEO, que haga ads o que haga diferentes tipos de funciones de las cuales el SEO en este caso tiende a ser un poco complejo, ¿ya? En- Desde mi perspectiva, mis primeros 2 años de SEO tuve como un puro solo caso de éxito, o dos, no recuerdo, pero no tuve más de dos casos de éxito en 2 años. Considerar que manejé más de posiblemente unos 15, 20 sitios web de diferentes rubros, rubro automovilístico, clínicas, temas de salud, rubro no solamente de autos, sino también repuestos. Tuve una cantidad de sitios web que manejé, de logística también. Recuerdo que tuve una web y abogados y entre otros más, ¿ya? Y los primeros 2 años fueron duros, porque pasaba que, claro, el servicio se vende, ¿cierto? Muchas veces se vende, y estaba la ventaja de que, claro, el SEO tiene resultados de 6 a 12 meses. Entonces el cliente está un poco obligado a esperar, ¿cierto?, los resultados después de esos 6 meses. Y claro, después del mes 3, mes 4, 5, el cliente notaba cierta desesperación del servicio cuando no empezaba a ver ningún tipo de resultado, ¿ya? Y esto lo comento porque me pasó a mí como SEO, mis primeros 2 años o año y medio que estuve implementando estrategias SEO para muchos clientes, de los cuales no había resultados, y había un equipo que nos dedicábamos, ¿cierto? Un equipo que nos dedicábamos a posicionar diferentes tipos de marcas y no sabíamos medir el impacto, no sabíamos, estábamos haciendo acciones generales, nos dejamos un poco llevar por lo que decían, en este caso, estudiábamos, por supuesto, había una metodología, pero no respaldada, ¿cierto? No había un caso de éxito específico, digamos, que nos pueda servir como referencia. Y no solo eso, al final tú puedes tener un caso de éxito en logística, pero no puede ser lo mismo en el rubro de e-commerce de repuestos de autos, son casos totalmente diferentes. Entonces no teníamos como un manual de guía, ¿ya? Y claro, después yo me estuve haciendo la pregunta, ahora claro, pasé de trabajar específicamente en una agencia más generalista que hacía un poco de todo, ads, SEO, creación de páginas web, CRO. Entonces, de toda esa área, el servicio de SEO era de los más débiles, a pesar de que habíamos 4 o 5 personas dentro del equipo, ¿ya? ¿Cuándo mi visión cambió? ¿Cuándo realmente dije, porque al final fueron 2 años que yo decía, el servicio SEO no funciona? O sea, llevo 2 años acá y realmente, o sea, yo veía casos de éxito de compañeros de otras agencias, de otros países, y eso me hacía creer un poco, tenía una ilusión de que realmente el SEO tenía un valor, pero me estaba haciendo algunas cosas no del todo bien, ¿ya? A pesar de que uno estudia, ¿cierto? Ve videos en YouTube, se hace cursos, hay máster el día de hoy también, pero digamos que muchas veces no es suficiente esa información, ¿ya? ¿Qué lo fue que me cambió radicalmente de mi forma de ver el SEO y de pasar a tener un caso de éxito cada 2 años a tener 3, 4 de éxito en un año? Fue cambiarme a trabajar en una agencia especialista en SEO. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno trabaja en una agencia que su gordo negocio es el SEO, no puedes permitirte tener un punto débil dentro de, en este caso, del servicio como tal. O sea, o haces SEO y lo haces bien y sobrevives, ¿cierto? Y ganas dinero, o simplemente tienes una empresa de SEO y la haces mal y en un par de meses esa agencia se va a ir a pique, ¿cierto? Esa es un poco la realidad del día de hoy, ¿ya?
o te dedicas 100% al SEO, o lo haces bien, o tienes una empresa, una agencia de marketing general, donde ofrece más de 5 o 6 servicios, y es muy difícil que esos 6 servicios sean excelentes. O sea, yo sé que mucho cliente pide y quiere tener una marca, una agencia que te haga un poco de todo, pero lamentablemente esos 6 5 servicios que te ofrece, 2 o 3, uno quizás va a ser bueno, dos van a ser más o menos, y uno va a ser malísimo, ¿ya? Y en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que de todas las agencias, el SEO es el servicio malísimo, ¿ya? Y es porque requiere realmente una persona o que tenga mucho expertise y conocimiento y casos de éxito. Y no solo eso, porque hay consultores que tienen 5 años de experiencia, a pesar de que tengan 5 años de experiencia, que me tocó vivirlo, no sabían generar un caso de éxito, no sabían tener una metodología clara, no tenían claro, en este caso, una estrategia de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque imagínense para mí lo complejo que fue aprender SEO como tal, de forma independiente, sin máster, nada de esto, porque estos se fueron dando un poquito más adelante. Entonces yo digo, ¿qué tan complejo es para una pyme, por ejemplo? Una pyme, una mediana empresa que muchas veces no se puede permitir contratar una agencia porque los precios son altos, ¿cierto? Una agencia te cuesta sobre 700 mil dólares mensuales, entonces no suele ser muy accesible. Em, y realmente es complejo, o sea, es complejo, pero no tanto. Y ahora les voy a dar un poco de cómo hacer el SEO fácil. Eso un poco trata este video y justamente por eso les cuento esta historia de mi trayectoria, ¿ya? Que actualmente, como les digo, tengo muchos casos de éxito. La verdad que em, hace este año, incluso entre este año y el año pasado, en este caso, los clientes que tuve más casos de éxito dentro de la agencia, ¿ya? Y no solo, bueno, a veces son casos de éxito y a veces por alguna razón los clientes simplemente van bien, tienen métricas positivas, venden más, pero también no significa que sea un caso de éxito al final. Les va bien, ganan más, sí, es rentable el negocio, sí, pero otra cosa es tener un caso de éxito, ¿ya? Que ahí se tienen que alinear muchas cosas, pero eso es tema de otro video, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son vamos a poner los 10 mandamientos, ¿ya? Que tienen que funcionar para que en este caso tu negocio se pueda posicionar, ¿ya? 10 mandamientos principales, o sea, no puedes fallar ninguno de estos, ¿ya? Da lo mismo si una empresa B2B, da lo mismo si e-commerce, tienes que seguir estos 10 mandamientos, ¿ya? Lo primero y más importante, hacer bueno, imaginemos que tienes tu página web, ya la creaste, llevas 3, 5 meses, 8 meses, 1, 2, 3, 5, 10 años, lo que quieras, y no generas tráfico, que esto es lo que le pasa a muchas empresas. Crean su página web, dice, quiero vender, y resulta que de todas las personas que tienen que venden, la página web es la que menos vende, que en este caso no debería ser así, ¿cierto? Entonces, hiciste tu página web, listo, la creaste. Imaginemos que una página web decente, un WordPress relativamente rápido, Shopify, carga en este caso como corresponde. ¿Qué es lo primero que se hace en ese entonces? Lo primero, el punto uno, más importante, hacer la arquitectura web, ¿ya? ¿Qué es la arquitectura web? ¿Ya? ¿Qué es esto de la arquitectura web? Es ordenar tu sitio web de forma de que cuando el usuario entre pueda encontrar lo que él está buscando. ¿Ya? Suena muy generalista, pero básicamente ponerle nombres a tus categorías que realmente el usuario busque. ¿Ya? Siempre doy el ejemplo de una categoría de tablas de cortar, que nosotros creemos que el usuario lo busca así, tablas de cortar, le ponemos así la categoría, y a los productos también le ponemos tabla de cortar madera, tabla de cortar cerámica, no sé, pero el usuario, ¿qué pasa si el usuario no lo busca así? Si el usuario la busca tablas para picar. Entonces, el primer insight y más importante es que las categorías se tienen que llamar no como tú crees, sino como el usuario, en este caso, como las personas lo buscan. ¿Por qué digo esto? Porque vaya a estar posicionando una palabra clave que no existe, que el usuario no busca. Entonces, esa es la base de todo. O sea, aprender a hacer una arquitectura web es la base.
seleccionar realmente si tú tienes 3 categorías y tienes 1000 productos, probablemente están mal. ¿Por qué? Deberías tener quizás 100 categorías, 50 subcategorías y ahí almacenar tus productos. Porque cada categoría, esto es súper importante, categoría A, B, C, D. Si buscas si tú solo tienes 3 categorías, A, B y C, y justo hay una categoría que no existe, pero tienes ese producto, que es la categoría D, si el usuario pone categoría D en Google, no te va a encontrar, porque no tienes esa categoría. Entonces, esta es la parte más importante, la arquitectura web. ¿Y eso cómo se arma, cómo se crea? En vez de una investigación de palabras claves. ¿Ya? Y acá es complicado hacerlo, no es tan fácil como se parece. O sea, acá sí recomiendo que lo pueden hacer con algún consultor SEO o con una agencia, hacer la arquitectura web. ¿Ya? Después de la arquitectura web, que se hace en base a un keyword research, una investigación de palabras claves y un benchmark de la competencia, ver qué posiciona la competencia y qué puedo replicar yo de eso, viene ya está tu sitio armado, ¿cierto? Viene la optimización. O sea, tú ya creaste tu arquitectura y esa arquitectura no solamente es un estudio como tal, sino que, como les comento, tiene que tener el nombre de tu producto, se tiene que llamar de una forma. El título, ¿cierto? El H1, el metatítulo. Entonces eso también se optimiza en base a palabras clave. Entonces eso es lo principal. Y no solo eso, no quiero hacerlo complejo, pero también se va optimizando el contenido. O sea, pequeños detalles como en la bajada del H1, la primera descripción, tiene que llevar la palabra clave al principio. O sea, son detalles que van sumando. Entonces, esto como tal no se explica, no he encontrado ningún curso que lo explique, pero en la realidad sí funciona. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. ¿Ya? No sé si vamos a hacer 10 mandamientos, vamos a hacer los más importantes, pero el segundo, una vez ya tienes tu arquitectura web, ahora viene la parte de enlazado interno. O sea, y esto fue los puntos más importantes que yo fallé cuando era consultor SEO. O sea, el enlazado interno es súper importante. Tan importante que si no lo haces bien, no vas a posicionar nada prácticamente. ¿Qué es el enlazado interno? Es la palabra clave que tú detectaste, tablas de picar, tienes que agregarla en diferentes, no sé, por una gente que tiene un blog, las mejores tablas de picar. Y la mejor tabla para picar es la tuya, por supuesto. Entonces, justamente cuando estás escribiendo el contenido en la descripción del blog y dice tabla a picar, justo ahí generas un enlace hacia tu producto. ¿Ya? Es una tontera, es un detalle, pero ¿qué le estás diciendo a Google? Que ese enlace que te manda a la página de tablas de picar, le está diciendo que se llama tablas de picar. O sea, ya no solamente el producto se llama tabla de picar, sino mediante otras páginas que el blog, un artículo, le está diciendo específicamente esto se llama tablas de picar. Y eso Google lo entiende. Y súper bien. Ese es un ejemplo de enlazado interno. ¿Ya? Los más potentes, ¿cuáles son? Ese es uno tema de blog, ¿cierto? En el footer. En el footer puedes agregar también enlaces, no 100 enlaces, pero 5, 6. Tus productos más relevantes, tus categorías más relevantes para decirle este producto se llama así, esta categoría se llama así, estas son mis categorías más potentes. ¿Ya? Ojo, tiene que ir la palabra clave más relevante, que tiene más volumen, más impacto, que más vende, tiene que estar ahí. No puedes poner, como digo, tablas para picar si se busca tablas para cortar. Tiene que ser tablas para cortar la palabra clave. ¿Ya? ¿Por qué el footer? Porque el footer se repite en todas las páginas. ¿Y qué significa eso? Que como se repite tantas veces, le estamos diciendo 100 veces a Google, esto es tabla para picar, esto es tabla para picar, o esto es tabla para cortar, etc. ¿Ya? Esa es la segunda estrategia de enlazado interno. ¿Cuál es la tercera que yo más recomiendo? Que son 4, es a través de la página principal. Crea una sección en la página principal que diga top categorías. Y las categorías, justamente el nombre de la categoría tiene que tener un enlace, ¿cierto? Hacia la categoría principal. ¿Qué categoría? Tazas de café. Vamos a ponerle. Y tiene que decir tazas de café, tiene que tener un href, ¿ya? No voy a explicar qué es un href, pero tiene que tener un href para que Google entienda de que le estás traspasando autoridad, ¿ya? Pero tiene que estar el enlace y decir taza para café, que Google haga clic, ¿cierto? Se meta a las arañas de bots y llega a esa categoría.
Eso tienes que hacer también. No con todas tus categorías, no con todos tus productos, pero con los principales. ¿Ya? Siempre hay 5, 6 o 10 que tienes que posicionar. Entonces, con esa base, bueno, y también están los breadcrumbs. Ya los breadcrumbs, o migas de pan también, que se le conocen, que es un poco más complejo explicarlo por acá en un video. Te recomiendo que puedas ver algún video de cómo implementar las migas de pan para tu web. Pero ¿qué es lo importante de las migas de pan? Que es una ruta. Si tú estás en un producto, te dice, arribita del producto te dice el producto, el nombre del producto, y después te dice de qué categoría viene el producto, de qué subcategoría, por ejemplo, y después dice qué categoría, y después dice página principal. Te da como una ruta. Ya eso es la breadcrumbs o migas de pan. ¿Cuál es lo importante de los breadcrumbs? Que tiene que estar la palabra clave. Tienes que repetir, en este caso, la subcategoría y categoría que te aparece en la URL de producto. Tiene que decir la palabra clave exactamente de la subcategoría y de la categoría. Ya, por ejemplo, tenemos una categoría que es tazas, ¿ya? Y tazas que la queremos posicionar. La subcategoría es tazas azules, subcategoría, ¿cierto? Y después viene el producto que tenemos puras tazas azules, o una taza azul. Entonces la subcategoría tiene que decir taza azul. No puede decir tazas de colores, no, tiene que decir taza azul, y eso, si el usuario entra o Google entra, tiene que mandarte a la categoría tazas azules, ¿ya? Si ya implementaste arquitectura web con un keyword research, con un benchmarking de la competencia, y aparte implementaste estrategias de enlazado interno, te aseguro que ya tienes un 70-80% avanzado de lo que es una estrategia de SEO. Eso es lo más importante, ¿ya? Una vez tienes eso, luego, ¿qué seguimos? ¿Ya? Posiblemente ya esto implementado, y si eres un sitio relativamente pequeño, pyme o mediana empresa, todavía no te vas a posicionar. Ya no es tan fácil. Ya llevamos avanzado harto, pero falta todavía otro 30-40%. ¿Qué tienes que hacer ahora? Crear una propiedad de Google My Business. ¿Qué es esto? Donde los restaurantes, uno busca restaurantes en mi zona y aparecen restaurantes, lugares y tienen reseñas, ya tienes que hacerlo. Y no solo tienes que hacerlo, tienes que optimizarlo. ¿Cómo se optimiza? Hay muchos videos en YouTube de cómo hacerlo, pero básicamente colocando tu categoría principal, tu categoría secundaria, el nombre, ¿cierto?, de tu tienda, tu teléfono, tu ubicación, tus días que abres, días que cierras, todo eso tiene que estar ahí, ¿ya? Pero aparte de todo eso, no es suficiente. Aparte de esto hay que incentivar a tus clientes que te dejan reseñas. ¿Y cada cuánto? Cada 2-3 días, cada una semana, cada 2 semanas, tienes que activar esa propiedad. ¿Por qué tienes que activarla? Porque Google detecta que esa propiedad, que tu negocio está funcionando, de que los usuarios te dejan reseñas, por ende es un negocio real y tiene confianza, eso genera confianza. Si tienes todo eso, más el enlazado interno, más la arquitectura web, esos tres, ya ahí recién posiblemente te empieces a posicionar mejor que el 80% de tu competencia, ¿ya? ¿Cuál es el cuarto paso? Y ya con esto finiquitamos, ya con esto estamos... Sé que me estoy saltando algunas cosas del blogs, vamos a hablar de blogs, pero finiquitemos con esto que es más importante, backlinks. O sea, mi error de los primeros 2 años SEO fue no haber tenido un proyecto con backlinks. No tuve ningún proyecto con backlinks. Entonces, ¿por qué los backlinks son tan importantes? Porque te dan autoridad. Que otra empresa hable sobre tu página web, eso de autoridad. Es como decirle a Google, tengo un amigo que habla bien de mí, créeme, vendo X cosas y mi empresa es segura. Eso le están diciendo a Google. Entonces, los backlinks son importantísimos. Ya no tienes que invertir 1.000.000 de pesos mensuales, puedes partir con un presupuesto bajo, 50.000 pesos por medio, 100.000 pesos por medio mensual. Eso suele ser suficiente por 3-4 meses. ¿Ya? Que es importante en el backlink. Esto no me voy a cansar de repetirlo. Tienes que, en el backlink, lo importante no es el backlink como tal. O sea, es importante el medio, tiene que ser relevante, pero no me quiero complicar. Tiene que ser un medio que tenga sobre de 20 autoridad y que genere tráfico y que sea real. Ya con eso es suficiente. Y que genere confianza, por supuesto. ¿Qué es lo importante del backlink? Primero que tú le pases un contenido. Ese contenido no es necesario que esté optimizado 100% para SEO.
No tiene que ser escrito 100% por IA, tienes que retocarlo un poco para que sea más real. Pero en ese backlink tú tienes que poner un enlazado hacia tu página web. Eso es lo más importante. Y no cualquier enlazado. Si tu página es de software, tienes que poner software en la letra, ¿cierto? Y el usuario da clic y te manda a tu página web. Que le estamos diciendo a Google que desde otra página, en este artículo, justamente en una descripción dice software. ¿Y eso software qué significa? Significa que mi sitio se llama software, por decirlo así. ¿Y qué hace eso? Te ayuda a posicionar. ¿Ya? ¿Cómo te ayuda? Te da credibilidad. ¿Y qué pasa cuando te da credibilidad? Te sube en posiciones para software. Así de simple. ¿Ya? No hay que usar de esos enlaces, hay que poner uno o dos máximo dentro de un backlink. Ya con eso es suficiente. Listo. Llevamos con esos 4 puntos. Mira, de esos 10 mandamientos, bueno, me falta la parte técnica. La parte técnica igual hay que tenerla. O sea, no nos hagamos aquí los desentendidos. La parte técnica que hay que tener, y esto lo voy a resumir. Primero, tu sitio tiene que cargar rápido, pero no tiene que ser el mejor cargando. O sea, métela a tu sitio a PageSpeed Insight, analiza la página principal, categoría, subcategoría de producto y que esté en un puntaje sobre 40. ¿Ya? Si estás en Shopify, no te preocupes. Si estás en WordPress, preocúpate. Y analiza en este caso la velocidad. Pero no es que llegar a 100. 40, 50 está bien y ya está. ¿Qué más? Parte técnica súper importante, esquemas. O sea, esquemas solo los voy a nombrar y después es ideal que ustedes lo implementen. Ya, esquema de breadcrumbs, breadcrumb list, esquema de producto, esquema de servicio, esquema de organization, website, webpage. Importante, el organization, el website solo para la página principal. Veo muchos sitios que lo implementan para todas sus páginas, categoría, producto, eso está mal. ¿Ya? El que tiene que estar implementado en todas las páginas, menos la página web, es el esquema de breadcrumb list. ¿Ya? El esquema de producto, si tienes un e-commerce y no lo tienes, estamos mal. Tienes que implementarlo. ¿Ya? Que a veces, hay esquemas específicos. Depende del rubro de cada negocio, pero le puedes preguntar a ChatGPT qué esquema me recomiendas para mi sitio que vendo chala y te va a decir el mejor. ¿Ya? Pero para un e-commerce normal, común y corriente, producto, esquema de producto, breadcrumbs, organization, website y sería. ¿Ya? Listo. Creo que son 5 pasos que nombré. ¿Cuál es el sexto? El blog. ¿Cómo funciona el blog? Mucha gente cree que el blog es indispensable. O sea, es como la panacea. ¿Cuál es la realidad? El blog no te genera ventas. ¿Ya? El blog te genera tráfico informacional. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Darle un 5-10% de prioridad a los blogs. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da el blog? Autoría. Eso te da. Te da autoría, dice, Google dice, este chico sabe de lo que habla porque tiene 10 blogs sobre plantas. ¿Ya? Pero no porque tenga 100 blogs significa que Google diga, oh, lo voy a posicionar y voy a hacer que venda mucho. No. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Trabajar sí o sí esos 5 o 10 blogs que son indispensables para tu negocio. O sea, si tú vendes plantas, tienes que tener cuáles son las mejores plantas, tipos de plantas, plantas para oficina, plantas para esto. Tienes que tener esos blogs que son indispensables, ¿ya? Posiblemente en cada negocio varía, pero son entre 5, 10, 15 por ahí. Ya ese es el número más o menos de blogs indispensables que sabemos que se buscan harto. Ojo, no escribas blogs con ChatGPT. Si lo escribes con ChatGPT y luego lo publicas, te van a penalizar, no se van a posicionar y tu sitio va a entrar en un bucle negativo, ¿ya? Redáctalo con ChatGPT, sí, pero no lo subes con solamente eso. Tienes que personalizarlo, tienes que ajustarlo. ¿Ya? Luego de eso, publica estos 15 blogs indispensables. ¿Qué viene después? ¿Sigo publicando blogs? Si quieres. O sea, yo los casos de éxito que he podido lograr no necesariamente tienen blogs. A menos que sea sector B2B, ahí tienes que escribir sí o sí blogs todos los uno a la semana mínimo. Si es e-commerce, no es necesario. Igualmente en e-commerce si quieres redacta un blog cada 2 semanas. Ya no. Pero el impacto probablemente no va a ser mucho. Y listo.
Con eso debería ser suficiente. O sea, cualquier web, cualquier sitio web que implemente esos 5 pasos, como decía, arquitectura web con keyword research, benchmarking y eso, optimización de metatítulo, H1 y contenido, ¿ya? No hacerlo con ChatGPT porque, como digo, es contenido que saca de otras webs, estás poniendo el mismo contenido de otras webs en tu web y eso ChatGPT lo detecta, ¿ya? Segundo, enlazado interno, enlazado en breadcrumbs, enlazado interno en footer, en la página principal, en blogs y breadcrumbs pero visuales, ¿ya? Migas de pan visuales. Ficha de Google My Business, optimizarla y pedir reseñas. Cuarto, quinto, backlinks, súper importante los backlinks, ya uno al mes, presupuesto no muy alto, 40 a 100 mil pesos mensuales, suele ser suficiente. Contenido, ¿cierto? No es indispensable, sí trabajar esos 5 o 10 blogs que sabemos que para tu nicho, ¿cierto? Donde tu negocio, hay blogs que sí o sí tienes que tener y los que no, los puedes escribir una vez al mes, cada 2 semanas y depende de cómo tú quieras. Pero no recomiendo darle tanta importancia a menos que sea del sector B2B. Y con eso, listo. Con eso debería ser suficiente para poder posicionar. Ya nos alargamos un poco con el video, pero quería hacer este video porque quiero que el SEO pase de ser algo difícil a que pueda ser algo fácil. Entonces, si tienes algún comentario o vas a seguir estos pasos, me puedes ir preguntando dentro de los mismos comentarios de video y yo te voy ayudando en este caso para ver qué puedes seguir haciendo para optimizarlo. Pero si sigues esto tal cual, como yo lo comento, deberías sí o sí en 3, 4 meses poder posicionarte para 1, 2, 3, 5 palabras claves. O sea, es imposible, ¿ya?